Pues sí, vamos a hablar esta mañana de un joven que tenía unas características maravillosas. Era un joven que venía de una familia humilde, inteligente, esforzado, valiente, trabajador, responsable, una auténtica joya. Mirad cómo sería que el rey Salomón se fijó en él y dijo, este no me lo pierdo yo. Así que lo puso por supervisor de los trabajos y los trabajadores de la casa de José. ¿Cómo nos gustaría tener jóvenes así en la iglesia? Bueno, tal vez haya alguno. Y la verdad es que si lo hay y no lo sabemos distinguir, mal asunto, porque nos perderemos, pues eso, lo que todas personas que tienen estas características pueden llegar a hacer. Y no solamente se fijó en él Salomón, sino hasta Dios se fijó en él. El Señor estaba disgustado con Salomón, porque Salomón, por cierto, ¿quién hay más inteligente que Salomón? ¿Quién fue más inteligente? ¿Y quién fue más necio? ¿Cómo es posible que alguien tan inteligente, tan sabio, tenemos ahí esos proverbios, hermanos, son auténtica sabiduría, acabase en esa situación que a veces no hablamos de ella, no nos gusta, pero es la realidad, fue necio. Y precisamente por su necedad el Señor le quiso castigar y entonces él decidió dividir el reino. No quiso quitar todo el reino a Salomón en función de la promesa que había hecho a David, y él quería reservar a los descendientes de David la ciudad de Jerusalén, que estaba pues en la tribu donde estaba la tribu de Judá. Así que lo que Dios decidió fue dividir el reino en la mayor parte, las 10 tribus que estaban en el norte, y luego en el sur dejar la tribu de Judá y la tribu más pequeñita, que era la tribu de Benjamín, donde quedaría para los descendientes de David, en este caso de Salomón. Y precisamente pues dijo, pues necesito un rey para el reino del norte, y se fijó en este muchacho. Un muchacho inteligente, como decía, valiente, esforzado, y entonces pues decidió que él sería el rey del reino del norte, del reino que se dividiera, y envió al profeta Ahías y le dijo, ve y cuéntale, pues eso, que yo le he elegido por rey. Le cuentas el motivo y le dices que yo he elegido por rey. Así que Ahías va a Jeroboam y le dice, mira, el Señor va a romper el reino, va a mantener la tribu de Judá y de Benjamín, la va a mantener porque él eligió a la ciudad de Jerusalén como la ciudad que él escogió y quiere preservar esa zona pues para los descendientes de David, pero a ti te va a dar la mayor parte del reino que está en el norte. Pero hay una cosa, Jeroboam, mira lo que dice Dios. Si te mantienes fiel a mí, si andas por mis caminos, si me obedeces en todo, si eres justo, si eres recto, tú vas a ser el primero de una dinastía que va a tener continuidad, una dinastía que yo voy a bendecir. Te voy a nombrar rey, vas a ser bendecido. Esta es mi promesa, pero cuidado, hay una condición, no la olvides. Tienes que ser recto, andar en mis caminos, cumplir con mis mandamientos, no olvidarte nunca de esto que te estoy diciendo. Así que Jeroboam, lógicamente, acepta el encargo de Dios y tiene que huir a Egipto porque está reinando todavía Salomón, y Salomón, cuando se entera de esto, pues igual que hizo Saúl con David, le persigue con la intención de matarlo. Así que Jeroboam huye a Egipto hasta que Salomón muere. Cuando Salomón muere, pues entonces Jeroboam regresa a Israel y se encuentra con que quien está gobernando es el sucesor de Salomón, que es su hijo Roboam. Y Roboam tiene un problema, y es que el pueblo estaba descontento con su padre, con Salomón, porque parece ser que Salomón estaba presionando mucho al pueblo, trabajos forzados con impuestos, y el pueblo estaba disgustado y hablan con Roboam y dicen, mira, si tú nos libras de esa carga, si eres un poquito más considerado con nosotros, nosotros te vamos a seguir, pero la condición es esta. Y Roboam dice, espérate un momento, dadme 3 días que yo esto lo tengo que estudiar, lo voy a consultar. Y lo consulta, y va a los ancianos, a los expertos, a los, digamos, pues eso, expertos con experiencia, con sabiduría, con conocimiento, los que gobernaban,
y les dice, mira lo que me pasa, ¿qué es lo que creéis que debo de hacer? Y los ancianos dicen, mira, lo que tienes que hacer es suavizar la carga, porque tu padre los ha presionado mucho y ellos están descontentos. No es bueno que el pueblo esté descontento, así que lo que tienes que hacer es librarles un poquito de toda esa presión a la que tu padre le estaba sometiendo. Pero esto no le gusta a Roboam. Roboam dice, no me acaba de convencer mucho ese consejo. Oye, me voy a ir a mis amigos a ver ellos qué me dicen. Los que estudiaron conmigo en el colegio, que ahora somos compis, ¿no? A ver qué me cuentan ellos. Así que habla con ellos y dice, oye, ¿qué os parece que haga? Déjate de tontería, tú eres el que mandas, tú vas allí y dice, con que mi padre os hizo esto, os vais a enterar. Ahora os vais a enterar. Así que lo que hace Roboam es que incrementa la presión, con lo cual se genera una rebelión. Y ahí está Jeroboam. He dicho Roboam, ¿no? Antes, Roboam incrementa la presión. Y ahora ya está Jeroboam, que ha regresado de Egipto, y entonces es cuando el pueblo, disgustado con él, apedrean al emisario y Roboam tiene que salir huyendo por piernas, ¿no? Y así, pues, el Señor cumple la promesa y tenemos ya a Jeroboam como rey de las 10 tribus del norte. Una cosa curiosa. ¿Sabéis que Jeroboam tuvo un hijo con una mujer y que ese hijo enfermó? Lo digo porque la historia no la voy a contar porque me alargo demasiado. Pero los que conocéis la historia, sabéis que cuando enfermó, Jeroboam va a visitar a un profeta. Bueno, Jeroboam nos manda a la mujer que se disfraza, para que no la reconozca, que vaya disfrazada a ver un profeta para ver qué va a suceder con su hijo, que se llama Abías. ¿Conocéis la historia? Si yo pregunto, ¿quién era esa mujer? ¿Cómo se llamaba? ¿Sabríais decírmelo? No, porque no lo dice la Biblia. Pero mira, tampoco es así. No lo dicen las Escrituras, no lo dice ninguna de las versiones que teníamos, pero hay una versión que sí lo dice, y es la Septuaginta. Y la Septuaginta es la versión que utilizaron los discípulos, que utilizaron los judíos en la dispersión, y también, por citas que vemos en el Nuevo Testamento, pues la versión que también Jesús muchas veces hace referencia. Os voy a leer lo que dice la Septuaginta y así sabremos cómo se llama y quién era esta mujer. Dice, y buscaba Salomón matarle, es cuando hemos dicho que él huye a Egipto, y temió Jeroboam y huyó él mismo a Susaquim o Sisac o Susac, el rey que nos menciona, el faraón que estaba en Egipto, que nos menciona Reina Valera, rey de Egipto. Dice, y estuvo con él hasta que murió Salomón. Y oyó Jeroboam en Egipto que ha muerto Salomón. Y entonces habló en las orejas de Susaquim, de Susac, rey de Egipto, diciendo, oye, despídeme e iré yo a mi tierra. Y le dijo Susaquim, pide alguna petición y te la daré. Y Susaquim le dio a Jeroboam a Anó, hermana de Tequemina, la mayor de su mujer. No era cualquiera, ¿eh? Esta era grande en medio de las hijas del rey. Y le parió, Anó, le parió a Jeroboam, le parió a Abía, hijo de él. Así que ya sabemos cómo se llamaba la mujer de Jeroboam. Eso es un paréntesis, que es una curiosidad que, bueno, que me parece interesante. Vale, volvamos al tema. Jeroboam ya está en Israel, ya le han nombrado rey de Israel. Fíjate tú, un muchacho humilde, ¿qué podía esperar? ¿Ser rey? ¿Qué podía esperar en la vida? Pues eso, un hombre que había nacido en una familia humilde, sin recursos, y se llega a convertir en el hombre más importante. Ciertamente que tenía cualidades, el Señor lo eligió porque tenía cualidades, ¿no? A lo mejor eso es lo que luego le hizo perderse, que era tan listo, que luego confió demasiado en él. Porque ahora resulta que a Jeroboam le asalta una duda y un temor. Él está reinando, pero sabéis, y el profeta se lo había dicho, la ciudad que Dios ha elegido es Jerusalén y la va a seguir manteniendo a los sucesores de Salomón, en este caso a Roboam como rey de Judá. Pero resulta que precisamente por eso los judíos, bueno, los israelitas, judíos ahora solo eran los de Judá, los israelitas debían de ir a hacer sacrificios a Jerusalén, es decir, al reino del sur. A celebrar también pues, las fiestas
que el Señor había establecido, tenían que desplazarse a Jerusalén. Y claro, Jeroboam dice, oye, fíjate, van a tener que ir a Roboam, que es mi enemigo. A ver si ahora se van a volver afines a Roboam, se van a volver con él y se van a volver en contra de mí. No puedo permitir que vayan a Jerusalén, esto es un riesgo, incluso me pueden matar. Y se le ocurrió algo. Y dice, vamos a hacer una cosa, para que no vayan, yo les voy a hacer sustituto. ¿Ellos a qué van? ¿A hacer sacrificios a dioses? No te preocupes. Así que Jeroboam ordena construir 2 becerros de oro para colocarlos en 2 lugares distintos y por facilitar más la labor. Así ya no solo no se tienen que desplazar al Reino del Sur, sino, oye, si tú estás aquí, te pillaste más cerca, vas ahí, si no vas al otro, uno al sur y otro al norte. ¿Qué tenían que hacer? Había que ofrecer sacrificios. Vamos a ofrecer sacrificios. Oye, vamos a nombrar sacerdotes. De Leví, no, los de Leví no, los que sean, los que a mí me parezca. Así que nombro sacerdotes para que puedan hacer los sacrificios, ¿no? Y, a ver, ¿habían fiestas especiales? Oye, yo también voy a hacer una fiesta especial. Dice la Escritura. Oye, ¿por qué no lo leemos? Que lo tengo yo aquí, lo estoy explicando y al final es mejor leerlo. Dice, habiendo tenido consejo, por cierto, no sé con quién, luego ya lo veremos, esto lo hizo Jeroboam, hizo el rey 2 becerros de oro. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28. Y habiendo tenido consejo, fue una decisión que él consultó, aunque no se nos dice con quién, pero nos lo podemos imaginar. Hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví, como tenían que ser. Bueno, tampoco tenían que estar los sacerdotes allí ofreciendo sacrificio a los becerros de oro, ¿no? Y entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne. Aquí que no falte nada, oye, el Reino del Sur tiene las fiestas que Dios ha establecido, que no falte nada. La voy a hacer la que a mí me da la gana, el día que yo quiero. Pero voy a instituir una fiesta solemne y lo voy a hacer, mira, en el mes 8, a los 15 días del mes, proclamo fiesta solemne, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y ahora sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado y sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes, mira qué expresión que dice Reina Valera, el mes que él había inventado de su propio corazón, se inventó la fiesta. No le faltaba imaginación. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Oye, quiero que nos demos cuenta de la capacidad organizativa de los recursos que tenía Jeroboam. No le faltó nada, no le faltó ni un pequeño detalle. Lo hizo de tal manera que, convenció a toda aquella gente a pecar, por cierto, pero es que se lo puso tan fácil y le proveyó de todo lo que ellos podían buscar en el Reino del Sur, que ya no tuvieron necesidad, y incitó, y este fue el grave pecado, bueno, un pecado más de Jeroboam, que no solo pecó él, sino que incitó al pueblo y consiguió que el pueblo se volcara a la idolatría y que por lo tanto el pueblo pecara. Y ahora podemos pensar, ¡ay, qué pecador era Jeroboam! A mí no se me ocurriría hacer eso, ¿no? Eso de montarme ídolos, becerros. Eso nosotros nos chirría, ¿no? Vamos a buscar nosotros sacerdotes, a hacer fiestas. No, nosotros somos más obedientes, ¿no? No haríamos eso. Yo pregunto, ¿de verdad? ¿Obedecemos a Dios, hermanos? Cuando Él dice algo, porque Él sabía que debía de saber. No sé de qué manera se habría convencido, pero Él debía de saber, porque incluso, además de que tenía que saberlo, el profeta Ahías se lo había recordado. Mantengo el reino abajo, a Judá, se lo mantengo a los descendientes de David por cumplir la promesa que yo he hecho a mi siervo David. Y allí en Jerusalén es el lugar que yo he escogido. No está en donde tú dices.
Eso lo sabía y se lo había recordado. Pero en aquel momento yo me imagino a Jeroboam haciendo lo mismo que nosotros hacemos. Mira, no sé si Jeroboam estaba pensando en lo que Dios le había dicho o no le interesaba recordarlo. Yo creo que Jeroboam estaba pensando, tengo un problema y lo tengo que solucionar. Y como soy muy listo, porque somos muy listos, lo que yo pienso, lo que yo opino es lo mejor. Y si yo tengo que solucionar este problema, porque tengo temor y tengo un interés en que este pueblo no vaya a adorar a Jerusalén, no vaya a ofrecer sacrificios a Jerusalén, pues entonces voy a hacer lo necesario para lograrlo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Exactamente igual cuando nos interesa algo. ¿Tenemos interés por algo? ¿Tenemos temor por algo? ¿Qué es lo que hacemos? Convencernos, buscar en nuestro razonamiento, porque nuestras opiniones son muy buenas. Si no estoy convencido yo de que lo que tú me dices me va bien, si lo que tú me dices yo no veo que solucione mi problema, si lo que tú me dices yo no lo entiendo, no lo voy a hacer. Tengo que estar convencido. Porque yo entiendo que la obediencia es hacer lo que tú me dices cuando yo lo entiendo. Y poco más o menos, aunque no lo digo así, yo obedeceré a Dios cuando yo entienda lo que Dios me está diciendo. Si no, lo cuestionaré. Hombre, somos un poquito más falsos, más hipócritas, no lo decimos así, pero con nuestros hechos, hermanos, lo que estamos demostrando es que nuestra opinión es más importante, es más razonable que lo que Dios dice. Repito, no lo decimos así. Seguramente no nos atreveremos ni a pensarlo, pero por nuestros hechos lo que estamos haciendo es eso. Cuando yo, por ejemplo, yo sé que tengo que venir a la iglesia, digo por poner el ejemplo más sencillo, pero cuando yo no quiero venir a la iglesia, me busco una excusa. ¿Qué más me da que Dios diga que no dejaos de congregaros? No me dejo de congregar, el domingo que viene voy a ir. Hoy me duele un poquito la cabeza, no voy a ir a la iglesia. Hoy tengo una fiesta, no voy a ir a la iglesia. Y la pregunta que yo me hago, ¿y a tu trabajo también faltas por esas cosas? O cuando a ti te duele la cabeza dices, no voy a ir al trabajo, no vaya a hacer cosa que me quede sin él. Hombre, si tengo 53 de fiebre, no. Pero porque me duele la cabeza, ¿tú no vas a trabajar? Ah, pero es que el trabajo lo puedo perder. Oye, ¿y la salvación? ¿No dice el Señor que precisamente si te dejas de congregar, que no lo hagas porque se puede producir el enfriamiento y de ahí puede venir la apostasía? ¿No dices tú que el Señor es lo más importante? ¿Te das cuenta cómo no es así? Basta que tengamos un interés por algo para que lo vamos a intentar justificar de mil y una manera y sin decir que estamos desobedeciendo a Dios, le vamos a desobedecer. Así que el problema que tuvo Jeroboam es ignorar lo que Dios le había dicho. Fijaos que el versículo 36, aunque ya lo he dicho, pero el versículo 36 del capítulo 12 dice: Jerusalén es la ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Eso se lo está diciendo el profeta Ahías a Jeroboam cuando le está proponiendo lo que Dios dice que va a ser rey con una condición, con unas condiciones que le está poniendo y que él empieza a incumplirlas. Bueno, ya hace rato que las está incumpliendo. Y continúa también diciendo en el capítulo 11, versículo 32, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Lo estás olvidando, Jeroboam. Así que Jeroboam está ignorando lo que Dios le ha dicho. Y fíjate si esto... El problema que tenemos es que no lo reconocemos. Pero yo quiero destacar en esta mañana de qué manera estamos desobedeciendo constante a Dios y que ese es el grave pecado de la humanidad, que fue el primer pecado. Fíjate, Dios le dice a Adán y Eva, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas porque tendrá consecuencias y ciertamente morirás. Pero ahora viene alguien, ya sabemos quién es, la serpiente, que es el diablo, aunque en Génesis no se nos dice, pero luego se nos dice que sí que es el diablo, la serpiente. Viene la serpiente y le dice, con que Dios os ha dicho, mira, no es exactamente así, te lo voy a reinterpretar lo que Dios te ha dicho. Lo que pasa es que vas a ser como Dios, porque vas a discernir el bien y del mal. Eso es bueno. Así que Eva dijo, esto es bueno. Ay, amigo mío, cuando algo nos parece bueno.
Entonces vio que era bueno y ¿qué hizo? No tuvo en cuenta lo que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque le gustó más lo que le dijo la serpiente. Y ese es nuestro problema, hermanos, que cuando hay algo que nos gusta, cuando hay algo que nos apetece, cuando hay algo que tenemos algún interés, da igual lo que diga Dios, vamos a reinterpretarlo, no es tan grave, ¿me entendéis? Y entonces le desobedezco. Qué lástima, hermanos, que el pecado no nos haga daño sí directo. Claro, el pecado hace daño, pero después. Qué lástima, ¿no? Porque si el pecado hiciera daño, nadie pecaría, hermanos. Si el pecado fuera como el fuego que te lo metes en la boca y te quema, nadie pecaría. Pero, ¿sabéis? El pecado es lo más agradable que hay. La tentación es agradable, nos apetece, nos gusta. ¡Ay! Pero luego tiene consecuencias. Y eso no lo pensamos. El problema de Jeroboam, y muchas veces el problema nuestro, hermanos, es que ignoramos lo que Dios nos ha dicho. Hay un consejo que yo diría que nos puede servir para examinar si realmente estamos obedeciendo a Dios o si realmente le estamos obedeciendo. Y yo diría que es lo siguiente: ¿verdad que sabemos que Jesús es nuestro Maestro? ¿Verdad que Dios le había dicho a Jeroboam que tenía que andar en sus caminos? ¿Verdad que en la Santa Cena esta mañana se nos ha dicho que tenemos que andar en esos caminos? Pregunto, hermanos, piensa todo lo que tú haces. ¿Está el Señor contigo? ¿Va el Señor de tu mano? ¿Se corresponde a los caminos del Señor? ¿O estás andando por los caminos del Señor y de repente dices, Señor, espérate un momentito, voy a ir un ratito que me apetece desviarme para hacer esta fiesta o lo otro, lo de más allá? ¿Los lugares que tú frecuentas, iría el Señor contigo? ¿Los frecuentaría Jesús? Un detalle, ¿eres creyente? ¿Sabes que eres templo del Espíritu Santo? ¿A dónde llevas el Espíritu Santo? ¿A dónde le has llevado? ¿O le dejas en casa? No puedes. ¿Crees que el Espíritu Santo le apetece estar a los lugares que tú le has llevado más de una vez? Bueno, eso es para reflexión. Para que no nos dejemos guiar tanto de nuestros gustos, de nuestras apetencias, y pensemos un poquito más en lo que es los caminos del Señor, para que no nos pase como le pasó a Jeroboam, que nuestros gustos, nuestras apetencias nos engañen. Y repito, que el mayor problema que tenemos es reconocer que estamos actuando así, porque como no nos interesa, nos obstinamos y no lo queremos ver. Así que examinemos, hermanos, nuestras vidas para ver si realmente andamos por el camino por el que Dios quiere que andamos, ese camino por el que Jesús puede ir de nuestra mano y por el que el Espíritu Santo va sin que nos redarguya. Mira, a pesar de todo esto, a Jeroboam se le presenta una oportunidad. Y la oportunidad es que ahora el Señor le envía un profeta a decirle a Jeroboam que lo que ha hecho va a tener consecuencias, que le va a castigar. Pero es una oportunidad, hermanos, que Jeroboam tiene de reconocer su pecado y aunque va a tener consecuencias, porque el pecado tiene consecuencias, pero al menos rectificar y andar como el Señor quiere. Así que el Señor le envía un profeta y el profeta le dice, Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 2, altar, altar, así ha dicho el Señor. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos. Es fuerte lo que le está diciendo, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se quedará y la ceniza que sobre él está se derramará. Es fuerte lo que le está diciendo. Lo que tú has hecho es tan grave que no lo voy a pasar por alto. Va a tener consecuencias. ¿Sabéis una cosa? Esto se cumplió. 300 años después, Josías fue rey del Reino del Sur y se cumplió. Se quemaron los huesos de estos sacerdotes que ya estaban muertos y también de los sacerdotes que estaban en aquellos momentos haciendo idolatría. O sea, Josías destruyó todo lo que estos altares
que Jeroboam había edificado para incitar a su pueblo a cometer idolatría. Pero ahora podríamos pensar, bueno, después de este anuncio, ¿qué se espera que hiciera Jeroboam? No tenía que decir, madre mía, lo que he hecho. Señor, perdóname, como hizo David. Ten piedad de mí, oh Dios, ahora que entiendo lo que he hecho, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, ¿no? Pero ¿qué hizo Jeroboam? ¿Qué hizo? Apresarlo al profeta. No me gusta lo que está diciendo. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que cuando alzó la mano para que apresaran al profeta, porque no le gustaba lo que le estaban diciendo, la mano se le quedó inmóvil, se le inmovilizó. Pregunto, hermanos, ¿cómo reaccionamos cuando nos amonestan? Porque la amonestación, que tanto nos desagrada, es una oportunidad de rectificar. Es una oportunidad en la que el Señor envía a alguien, ahí envía un profeta. En la iglesia nos pone a los gobernantes, pero también a hermanos que nos aman y que nos están diciendo, hermano, no está bien esto que estás haciendo. La pregunta es cómo reaccionamos. ¿Reaccionamos como Jeroboam? Apártate de mí, déjame estar. El historiador Tácito dijo una frase, hace mucho tiempo que no la uso, pero me gustaba mucho usarla y la he recordado estos días. El que se ofende por un reproche está reconociendo que lo ha merecido. Me encanta. Cuando alguien se molesta, has acertado. Mira, si tenías alguna duda en que lo que le estás diciendo era verdad o no, como la persona a la quien tú le estás llamando la atención se enfade contigo, he dado en el blanco, ya no tengo ninguna duda. Se lo ha merecido. Lo que le digo es verdad. Eso lo dijo Tácito y de verdad que era un hombre inteligente, era historiador y filósofo, y a mí esa frase me gusta porque es verdad. Cuando alguien nos mete el dedo en la llaga, hermanos, lo primero que hacemos es ponernos a la defensiva. ¿Y tú más? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú qué haces esto? Defendernos, alzar la voz, disgustarnos. Vamos a mostrar un poquito de agresividad para que el otro nos deje en paz. Es lo que hacemos. No recibimos, hermanos, la amonestación. Esto es lo que hizo Jeroboam. Alzó la mano. ¿Para qué? ¿Para dar una caricia? No, ni mucho menos. Y qué lástima, porque tuvo una oportunidad ahí de que no parar las consecuencias de lo que ya había hecho, pero sí rectificar y que el Señor no lo tuviera que desechar como le llegó a desechar. Dice Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 33, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, fíjate, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre los pueblos, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Las consecuencias que tuvo. Dios no le había dicho, te prometo, te hago una promesa que tú vas a ser el primero de una dinastía que continuará, pero hay una condición. Hermanos, que las promesas del Señor siempre tienen condición y no podemos pretender recibir esas promesas, no podemos pedir al Señor que cumpla sus promesas cuando nosotros no estamos cumpliendo con las condiciones que Él nos pone. Jeroboam no solo pecó él, es que fue más grave lo que hizo Jeroboam, hizo pecar al pueblo. Es el rey que hizo pecar a la nación de Israel. Eso es gravísimo, por las consecuencias que tuvo, ¿no? Como Dios le había dicho, pues su descendencia murió. Mirad, ahora viene ahí, lo podéis leer en el capítulo 13, cuando Abías, el hijo que tuvo de Anó, de la mujer de Egipto, se enferma. Él sabe que está disgustado con Dios, va a ver al profeta, pero para que no lo reconozca, envía a la mujer disfrazada y el profeta le da la sentencia. El profeta le dice, ¿a quién vas a engañar? ¿A quién vamos a engañar nosotros? Al pastor. Mira, no te lo creas. A veces nos engañáis, pero no tanto. No hacemos los tontos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a discutir cuando una hermana me dice, no, es por esto? Pues vale, será por esto. Pero suponte que nos engañáis. Que no nos engañéis tanto, algunas veces sí. Pero ya a Dios le podemos engañar. No intentemos engañar a Dios, hermanos, si nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Yo estoy dando mi opinión en esta mañana, hermanos. Estoy hablando la palabra del Señor.
Estoy poniendo un ejemplo de lo que alguien a quien Dios escogió, a quien Dios hizo una promesa, y por él no cumplir con los requisitos, mirar, murió Abías, murió su hijo. El hijo que le sucedió en el trono, en Nadab, reinó solo 2 años y fue muerto él por el rey Baasa, que reinó después de él, que ya no era de la casa de Jeroboam, y terminó con todos los descendientes. No dejó ni uno solo y además los mató de la forma más cruel que os podáis imaginar. Lo podéis leer en la historia, está Primera de Reyes 11, 12, 13 y 14. Si queréis lo leo. ¿Lo leo? No, pues lo leéis vosotros luego. Pero es importante, hermanos. Entonces, la pregunta ahora es, ¿por qué ocurrió esto? ¿Acaso Jeroboam no creía en Dios? Jeroboam creía en Dios, hermano, si fue Dios el que lo puso. Si él conocía. Pero entonces, ¿qué problema tuvo Jeroboam y qué problema podemos tener nosotros, que los que estamos aquí, supongo que todos, o si no todos, la mayoría, nos consideramos creyentes, nos consideramos salvos, nos consideramos templos del Espíritu Santo? ¿Qué cosa puede pasar en nosotros para que cometamos el mismo pecado de Jeroboam y como Jeroboam ni siquiera nos demos cuenta y persistamos obstinadamente en él? Pues os lo voy a decir. Tener un corazón dividido, en el que, por una parte, queremos servir a Dios. ¿Verdad que sí? Dios es lo más importante en la vida. ¿Quién de aquí se atreve a decir que el Señor no es lo más importante en nuestra vida? Ninguno. Pero, por otra parte, tenemos nosotros, nuestra opinión, nuestros razonamientos, lo que nosotros creemos. Que además están influenciadas no solamente por el mundo, que ya lo sabemos, nuestra mente está, eso lo hemos dicho más de una ocasión, pero que además nos dejamos llevar de pasiones, de intereses, de gustos, de apetencias, y eso prevalece. No me digas tú a mí que no puedo hacer esto con lo que me gusta hacerlo, pero es que no te conviene, no es tan malo. ¿Dónde está lo malo? ¿Jesús lo haría? ¿Jesús lo haría? Ya no sabes qué contestar, entonces ya no es tan bueno. Y al tener el corazón dividido estamos incumpliendo un requisito básico para ser considerados discípulos de Cristo. Y es que la primera condición que puso Jesús es: quien quiera venir en pos de mí, quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir, hermanos, negarnos a nosotros mismos? Que el Señor reine en nuestra vida. Quítate tú. Quita tu corazón, quita tu ego, arráncalo. Cuando tú estás haciendo lo que tú crees, cuando tu opinión la pones por encima de Dios, cuando tú haces caso de consejeros que te convienen, porque te gusta más lo que te dicen, no porque... A veces buscamos los consejeros para que reafirmen nuestra postura. Porque cuando Roboam se aconseja bien de los ancianos, no le gusta. Y se busca a sus compis, que le van a decir lo que le gusta oír. Aquí voy a ir de chuleta. Mira lo que le pasó, ¿no? Hacemos lo mismo, hermanos. Muchas veces nos buscamos consejeros, pero nos buscamos los consejeros que ya sabemos lo que nos van a decir. Y de esa manera todavía nos reafirmamos más. ¿Ves cómo es correcto? Lo que tú me dices no es correcto. Pero mira, aquel, si lo hace hasta los niños del colegio. Papá, no me dejas ir aquí. Los papás, esos sí que son papachulos. Ellos le dejan a Pepito, le dejan ir sus padres, pero tú no. ¿Ves? Ellos son mejores que tú. Hacemos lo mismo, hermanos. Entonces, podía incidir mucho sobre esto, le podríamos dar muchas vueltas, podemos poner muchos ejemplos en esta mañana, pero ¿sabes una cosa? No va a servir de nada, porque como Jeroboam, cuando somos obstinados y no queremos ver las cosas, no las vamos a entender. Cuando no nos interesa entender una cosa, no la vamos a entender. Seguiremos diciendo que obedecemos a Dios, pero la realidad es que le obedecemos cuando lo que Él me dice a mí me parece bien, cuando estoy de acuerdo. Si no estoy de acuerdo, soy obstinado. Y entonces, perdonad que os diga, pero no habéis renunciado a vosotros mismos. El Señor no es Señor de vuestra vida. Y estáis intentando compartir vuestras apetencias, vuestros deseos con el Señor. Y eso acaba mal. Jesús ya lo dijo, Mateo 6:24, no podemos servir a dos señores. Y 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo
ni las cosas que están en el mundo, por más buenas que sean, bueno, que os parezcan que son, por más que os alegren, por más que os distraigan. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todas esas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Y mira, todo eso que a ti te gusta, todo eso que te apasiona, todo eso que te seduce, todo eso por lo cual me estás desobedeciendo una y otra vez, piensa que eso va a pasar. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, es verdad que a nadie le amarga un dulce. Esta semana no lo voy a explicar, es que lo estoy así pensando, porque he tenido una conversación que no me ha gustado mucho, no ha llegado a un puerto como quería, con un amigo que hemos estado orando por él, porque tiene un tumor cerebral, le han operado y le han dejado, él es maligno evidentemente, le han dejado, no se le han podido extirpar de todos, tiene una parte. Y claro, él sabe, él tiene esperanza que a lo mejor dure, pero él sabe que no va a ser así. Y yo hablaba con él, me quedé con él el viernes para hablar con él y tuvimos una conversación y es de obstinado y de duro. Y me sabía mal, porque ves el rechazo que hay, ¿no? Y digo, ni siquiera en estas circunstancias pensaba entre mí. En estos momentos intentaba y veía pues eso, que no quería, no voy a seguir más, ¿no? Y te das cuenta la mentalidad, la forma de pensar, aún así y todo, y piensas, evidentemente no conocen a Dios, ¿no? Pero hermano y hermana que estás aquí, te voy a decir una cosa. Si tú eres creyente, al menos si te lo crees, debes de saber que Dios tiene un propósito para ti y un mandato. Mira, como hombre o como mujer o como padre o como hijo, ya tienes unas obligaciones. Si eres padre, si tienes madre, tienes que educar a tus hijos conforme al Señor. Esa es un mandato que el Señor te da. Si eres hijo, obedecer a tus padres. Y si eres miembro de la Iglesia, también te ha dado un ministerio. Dice el Señor que reparte dones para que lo ejerzas. No sé si lo estás haciendo o no. Pero seguro que el Señor nos está dando mandatos en nuestra vida y por supuesto que hay promesas de bendición si cumplimos bien. Y la pregunta es, ¿lo haces a tu manera? Bueno, ¿lo estás haciendo para empezar? ¿Estás asumiendo tu responsabilidad como padre, como madre, como hijo, como esposo, como esposa? Como miembro de la Iglesia, hay muchos miembros que están sirviendo. Ahí abajo tenemos ahora mismo 2, ¿no? Nada más que veo la cabeza de uno, 2. Ahora, hola. Es que no los vemos. Están sirviendo al Señor. Y otros que no están ahí, en la alabanza, en la palabra. La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo, hermanos? ¿Lo estamos haciendo como el Señor quiere? Porque Jeroboam asumió el reinado de Israel. Pero lo hizo tan mal que por culpa de él, el pueblo pecó. Y la pregunta que yo me hago, hermano, mira, si tú no cumples con lo que el Señor te dice, que es lo mismo que le dijo a Jeroboam, si no andas en los caminos del Señor, si no haces las cosas conforme a su voluntad, si no intentas ser recto y justo y luchar contra el pecado, que perfectos no somos ninguno, pero eso no quiere decir que toleremos el pecado en nuestra vida, porque tolerar voluntariamente el pecado en nuestra vida es apostatar. Entonces, si tú andas en los caminos del Señor, luchas hasta la sangre contra el pecado, cuando te caes te arrepientes de verdad, de todo corazón, intentas hacerlo mejor, tu vida va creciendo y estás viendo ese fruto. Si tú haces eso, vas a ser muy bendecido. Otro día hablaremos de la parábola de los talentos, pero creo que ya la conocemos de sobras. Pero si no lo haces, y lo que es peor aún, si como consecuencia de tu testimonio haces pecar a otros, si como padre, si como madre no estás actuando conforme el Dios quiere y por tu mal testimonio tus hijos llegan a pecar, no es que tú tengas la responsabilidad de ellos, no se la quitas, la responsabilidad la tenemos personal. Pero si tú has sido motivo de tropiezo, bueno, no te voy a decir lo que dice Jesús porque ya lo sabes, pero es muy grave, hermanos. Por eso Dios castigó tan severamente a Jeroboam. Así que yo en esta mañana os quiero decir, y con esto voy a concluir, si eres creyente, tienes una responsabilidad, más de una que el Señor te da en tu hogar,
asumiendo el rol que te corresponda, te la da en la iglesia, asumiendo el ministerio. No lo hagas de cualquier manera. No hagas a tu manera, no digas, no, es que esto ya me parece a mí, ya es suficiente así. No te conformes con hacerlo de cualquier manera. Hazlo como el Señor quiere, bien hecho, con todo interés, con toda preocupación. Sé ejemplo en tu ministerio, porque si no, entonces no recibirás las promesas que el Señor te ha dado. Pero si lo haces, que sepas que el Señor va a bendecir tu vida abundantemente. A ti y probablemente también, aunque tus descendientes seguirán teniendo también la responsabilidad, pero se beneficiarán también, muy probablemente, de esas bendiciones que el Señor te da a ti. Mi deseo, hermanos, no es que hayáis aguantado esto ahora y ya está. Mi deseo, hermanos, sería que nos examinásemos y que no seamos tan torpes como Salomón. Y es que a veces uno piensa, si un hombre tan sabio como Salomón cometió el pecado tan grave, si un Jeroboam, que era un muchacho tan listo, tan predispuesto, humilde en lo que se convirtió, y piensa, pues es que es más fácil de lo que parece, hermanos, caer en estos pecados que cayó Jeroboam. Por eso examinémonos, todos tenemos que examinarnos e intentemos delante del Señor, con toda sinceridad, con toda confianza en nuestra intimidad, pedirle incluso, hermanos, que Él nos haga ver el error de nuestro corazón, porque engañoso es el corazón. Y nunca, jamás cometamos la necedad de despreciar la corrección. Huid de los que os alaben. Huid de los que os alaben, por si no me habíais oído. Porque la alabanza que os den los demás, ¿en qué os beneficia? ¿Que os hace sentir bien? Qué bueno soy. Se saca más beneficio de quien os juzgue y os diga lo que hacéis mal, porque ahí es de donde podéis aprender y seréis corregido. Nunca despreciéis la corrección, cuando es una corrección que es conforme a lo que Dios manda en su palabra. Que el Señor os bendiga. Amén.